El presidente Trump dijo a Fox News que 49 misiles Tomahawk impactaron en lugares situados a tan solo unos 65 kilómetros de la capital, Teherán. También se atacaron posiciones en la zona suroeste del país. El presidente describió los bombardeos como violentos y brutales. Además, Trump afirmó que altos cargos iraníes le llamaron directamente para pedirle que detuviera los ataques. Ese era Trey Hinks en Fox News, hablando sobre lo que hizo el presidente Trump anoche, que ahora parece que se va a convertir en, como mínimo, el segundo día de una campaña de bombardeos que durará al menos 3 días. En un momento hablaremos más sobre eso. Pero John Mearsheimer, siempre es un placer tenerte con nosotros. Y a veces el momento no podría ser más oportuno. Y este es uno de esos casos. Para quienes no lo sepan, si es que han estado viviendo bajo una piedra, John Mearsheimer es teórico de las relaciones internacionales, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago y de hecho veterano del ejército durante la época de Vietnam. Bienvenido de nuevo al programa. Pero déjame preguntarte tu opinión sobre lo que ha estado pasando hasta ahora, hasta anoche. Supuestamente lanzamos un montón de misiles porque, según se dice, derribaron un helicóptero. Todo eso fue un poco dudoso, pero eso fue lo que dijimos ayer. No había ningún tipo de precedente. Simplemente dijimos, no, vamos a volver a golpearos. Y luego atacamos esos objetivos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Y el alto el fuego está ya oficialmente roto? Bueno, es imposible llamar a lo que está pasando un alto el fuego, ¿verdad? Quiero decir, no hemos llegado tan arriba en la escala de escalada, pero esto difícilmente puede considerarse un alto el fuego. Todo empezó cuando los estadounidenses afirmaron que los iraníes habían derribado un helicóptero Apache, y el presidente Trump dijo que se veía obligado a responder. Y eso significaba que el presidente Trump iba a subir en la escala de escalada, porque los iraníes dijeron que iban a tomar represalias y que lo harían de forma desproporcionada. Por muy duro que les golpearan los Estados Unidos, ellos responderían con más fuerza. Y por supuesto, el presidente Trump sí atacó a Irán, o al menos envió al ejército estadounidense a hacerlo. Y los iraníes respondieron. El presidente Trump volvió a responder y los iraníes respondieron otra vez. Y ahora el presidente Trump promete responder de nuevo, de una forma aún más extrema, diría yo. Todo esto, Daniel, es una manera de decir que lo que estamos haciendo aquí es subir por la escalera de la escalada. Y el presidente Trump apuesta a que puede derrotar a los iraníes a medida que sube esa escalera y conseguir que se rindan. La pregunta es, ¿tú crees que eso es cierto? Sabes, hay otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿A qué exactamente les están pidiendo que se sometan? Porque ese a qué no deja de cambiar. Y vamos a ver que esta mañana se han añadido nuevas exigencias, y de hecho algunas ya se insinuaron anoche, que a mí me parecen bastante extrañas. En un momento veremos qué opinas tú. Pero antes, volvamos a lo que ha pasado hoy más temprano. Cuando el presidente Trump habló por teléfono con Fox News y explicó un poco lo que se espera para esta noche. Sí, esta noche habrá más bombardeos. Va a ser tremendo. Más grande, más fuerte, más potente. No lo olvides. Hemos destruido toda su defensa antiaérea. No les queda nada de antiaérea. No tienen nada. Quiero decir, puede que tengan suerte con un arma portátil o algo así, pero en general, ya sabes, no tienen defensa. Últimamente, no dejo de escuchar esta frase una y otra vez, que toda esta actividad militar es para que ellos, entre comillas, firmen el acuerdo. Lo repiten constantemente, firmen el acuerdo. Pero la pregunta que tengo que hacer es, ¿qué acuerdo? Porque hemos tenido al profesor Morandi en este programa y he hablado con otras personas del gobierno que dicen que ya había un tipo de acuerdo sobre la mesa, uno con el que ambas partes estaban bastante de acuerdo en forma de un memorando de entendimiento.
Y ojo, eso no es un acuerdo de paz en la guerra, solo para dejarlo claro. Pero sí es un acuerdo para iniciar el proceso, sobre todo en el tema más importante, el del programa nuclear y todo lo que implica. Ahora bien, hay muchas cosas que Irán tendría que cumplir primero. Así que, si ese es el acuerdo al que se supone que queremos llegar, Irán ya había mostrado disposición a firmar ese documento. Pero ahora parece que los términos están cambiando. Entonces, ¿qué acuerdo es exactamente el que queremos que firmen ahora? No sé exactamente qué estamos intentando que firmen, ni cómo es ese acuerdo. Yo pensaba que el acuerdo que estaba sobre la mesa, el que los iraníes aceptaron y que, según creía, también aceptó la administración Trump, trataba simplemente de lograr un alto el fuego, como decías tú, Danny. Es muy importante dejar claro a los espectadores que de lo que estamos hablando aquí es de conseguir un alto el fuego. Y después empezarían negociaciones serias sobre toda una serie de cuestiones. El tema nuclear, la cuestión de las reparaciones, quién controla los estrechos y así sucesivamente. Eso formaría parte, digamos, de una segunda fase. Pero en la primera fase, yo pensaba que solo había unos pocos puntos en ese acuerdo de alto el fuego que estaban sobre la mesa. Uno, que todo el fuego tenía que cesar, también en el Líbano. Es decir, que la guerra entre Hezbollah e Israel tenía que detenerse, igual que la de Irán contra Estados Unidos e Israel. Así que había que parar todos los disparos. Ese es el primer punto. El segundo, que los iraníes abrieran el estrecho de Hormuz y se levantara el bloqueo. Eso significaría que los barcos podrían salir del Golfo en gran número y que el Golfo, en la práctica, quedaría abierto. Ese es el segundo. Y el tercero, que los iraníes recuperaran $24,000 millones de sus activos congelados. Y creo que una vez que eso ocurra, y sobre todo una vez que se levanten las sanciones sobre la venta de petróleo iraní en los mercados mundiales, no hablo de levantar todas las sanciones, solo las que afectan al petróleo iraní, para que ese petróleo pueda salir del Golfo y llegar a los mercados internacionales. Cuando se hagan esas cuatro cosas, se consigue un alto el fuego real. Y durante un tiempo pareció que tanto los estadounidenses como los iraníes estaban de acuerdo en eso, y que solo estaban ajustando los detalles. Pero teniendo en cuenta lo que pasó con el helicóptero Apache, y el hecho de que ahora estamos subiendo un peldaño más en la escalada, uno pensaría que todo eso se ha ido al traste. No sé en qué acabará todo esto, pero creo que esa es la situación, al menos desde fuera, tal y como se puede ver. Ahora, aquí tenemos algo desde dentro. Ayer, antes de que se lanzara esta segunda ronda, recibimos esto del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que hablaba desde Cuba, donde al parecer nos estamos preparando para la próxima guerra. De eso hablaremos más adelante. Pero esto fue lo que dijo sobre lo que iba a pasar anoche y por qué. Como dijo el presidente Trump, han estado tocando. Se nota cuando alguien intenta tocar para cerrar un acuerdo. Pero en lugar de eso, van a caer bombas, sobre instalaciones clave en Irán, lanzadas por Estados Unidos. Y no es porque queramos reiniciar nada. No tenemos que reiniciar nada. Es porque el Departamento de Guerra está preparado para fijar las condiciones y asegurarse de que consigamos el tipo de acuerdo que el presidente Trump espera. Mira, no sé muy bien a qué se refiere cuando dice que esto no reinicia nada. A ver, es la segunda noche de bombardeos y hay otra más en camino, así que no sé cómo se puede definir de otra forma. Pero todo eso de que van avanzando poco a poco implica que los términos han ido cambiando. Ahora bien, te puedo contar algo que me han dicho algunas fuentes, en realidad dos fuentes distintas, una del lado iraní y otra del lado estadounidense, que tienen un conocimiento bastante directo de lo que ha estado ocurriendo dentro de esas negociaciones. Y confirmaron justo lo que tú mencionabas hace un momento, que en gran medida ya había un marco acordado
para iniciar todo ese proceso que acabas de describir. Y los términos fueron aceptados en gran medida por ambas partes. Pero ahora parece que no es que los iraníes nos estuvieran engañando. Lo que parece es que Trump decidió no aceptar esos términos. Y ahora, en lugar de simplemente decir que no, quiere, al menos eso es lo que parece, decir, bueno, fue culpa suya, así que voy a bombardearlos hasta que me den, como dijo el secretario Hegseth, los términos con los que Trump pueda vivir. Es decir, la única forma en que puedo interferir es quiero una rendición incondicional. ¿Tú lo ves de otra manera? No sé qué está diciendo Hegseth. Y nunca sé lo que Trump quiere decir realmente, porque cambia lo que dice. Puede que ni él sepa lo que quiere decir. Ese es el problema. Sí. Así que es muy difícil saberlo. Y bueno, esta gente habla de un acuerdo. El acuerdo es la segunda fase, ¿no? El acuerdo de paz propiamente dicho, donde se aborda el tema nuclear, la cuestión de quién controla el estrecho, el conjunto de sanciones y todo lo demás. Todo eso se tratará una vez que se logre un alto el fuego y se pueda sentar uno a negociar en serio. El problema que tenemos ahora es que ni siquiera conseguimos un alto el fuego. Parecía que teníamos todos los elementos para lograrlo. Parecía que los pakistaníes estaban trabajando para liberar los $24,000 millones en activos iraníes y que habíamos resuelto ese problema y por tanto los 4 problemas estaban resueltos. Parecía que Trump podría conseguir que Netanyahu y Hezbollah dejaran de dispararse entre sí. Así que daba la impresión de que teníamos los elementos para un acuerdo que estableciera un alto el fuego, aunque no un acuerdo definitivo. Pero todo se vino abajo con el derribo de ese Apache. Quiero decir, Trump podría haber manejado eso de muchas maneras distintas, pero eligió subir un peldaño en la escalada. Y Danny, la primera pregunta que me viene a la cabeza al ver lo que está pasando es, ¿por qué esta gente de la administración piensa que va a ganar subiendo en esa escalada? Trump habla del hecho de que los iraníes no tienen muchas defensas aéreas, lo que significa que muchos de nuestros aviones y misiles Tomahawk pueden atacar Irán prácticamente sin oposición. Y creo que en eso hay bastante verdad. Pero lo que él no entiende es que Irán tiene una capacidad ofensiva muy importante por sí mismo, basada en drones y misiles, tanto misiles de crucero como sobre todo misiles balísticos. Esos misiles balísticos son numerosos, son extremadamente precisos y ya han causado enormes daños a instalaciones militares estadounidenses en la región. Y claro, estamos en un entorno lleno de objetivos potenciales. En un entorno así, donde los iraníes tienen muchos misiles precisos, ¿cómo se puede escalar el conflicto y vencerlos? Y por cierto, Trump ya ha empezado a hablar de tomar la isla de Karg, de quedarse con el petróleo iraní y cosas por el estilo. Si sigue por ese camino, lo que va a encontrarse es que los iraníes van a tomar represalias contra el flujo de petróleo saudí hacia el Mar Rojo. Van a atacar también el flujo de petróleo de los Emiratos Árabes que sale del Mar de Omán. Y eso no va a traer nada bueno. Quiero decir, no tenemos ningún interés en seguir escalando esta guerra, porque intensificarla militarmente no solo no lleva a la victoria, sino que empeora la situación económica. El motivo por el que Trump está desesperado por resolver esta guerra, ahora que entramos en el 4º mes, es precisamente por las consecuencias económicas, y porque mucha gente le está diciendo que esto solo va a ir a peor con el paso del tiempo. Sí, va a peor con el paso del tiempo. Por eso lo mejor sería detenerlo cuanto antes. Pero en lugar de eso, estamos subiendo por la escalera de la escalada, bajo la falsa creencia de que así ganamos más capacidad de presión. Yo en realidad no creo que eso sea cierto. Como sabes, llevo tiempo diciendo que lo que está ocurriendo ahora, la continuación de la guerra, la intensificación del conflicto, beneficia a Irán. No creo que lo que está pasando vaya en contra de los intereses de Irán.
Al contrario, Irán tiene un interés claro en prolongar esta guerra y en acelerar el ritmo al que nos acercamos al precipicio, al borde del colapso económico. Así que, en mi opinión, si acaso, el presidente Trump está en un agujero muy profundo y lo que está haciendo es cavar más rápido y más hondo. Sabes, has dicho justo lo que yo iba a decir sobre algunos de esos cambios, porque habíamos hablado de lo que estaba sobre la mesa y de lo que se comentaba dentro de la administración sobre cuáles eran nuestros objetivos y todo eso. Pero en las últimas 12 horas han dado un giro enorme. Gary te estaba mostrando en la pantalla hace un momento lo que Trump publicó en Truth Social. Pero antes de centrarnos en eso, déjame enseñarte algo que salió anoche en Fox News, del General Keith Kellogg. Políticamente, decimos, se acabaron las negociaciones. Que nuestro equipo vuelva a casa y que digan, ya sabéis nuestro número, llamadnos cuando queráis. Económicamente, tomas lugares como Rock Island, que es el centro de mando y control en el estrecho. Tomas Park Island, que es vuestra línea vital económica. Y le dices al resto del mundo que no va a recibir ni una gota de petróleo, porque ahora nosotros controlamos el petróleo. No somos los magnates del petróleo. ¿Qué te parece esto? Primero de todo, no es que solo queramos tomar la isla Park o simplemente atacarla, sino que queremos quedarnos con su petróleo y comportarnos como magnates del petróleo. ¿Qué opinas de eso? Porque sinceramente a mí me parece un poco exagerado. Es demasiado. Es una locura. Sí, son personas desesperadas. Gente como Keith Kellogg nos metió en esta guerra. Ha sido un animador desde el principio. Y todas esas estrategias que parecían viables, de las que tanto se habló, al final no lo eran tanto. Y ahora están desesperados. Así que ahora hablan de tomar la isla de Karg. Ya lo comentamos una vez. No tiene ningún sentido. La idea de que vas a apoderarte del petróleo iraní, de que vas a controlar el estrecho y el flujo de petróleo hacia los mercados globales desde el Golfo Pérsico, y que con eso vas a tener todo tipo de poder sobre países de todo el mundo, como China. Eso es una locura, una auténtica locura. No tenemos la capacidad militar para apoderarnos del petróleo de Irán, ni para controlar el Golfo Pérsico. Sería una locura. ¿Y tropas sobre el terreno? ¿De verdad? No tenemos las fuerzas militares en la región para mantener algo así durante un periodo prolongado. Quiero decir, quizá podríamos tomar una isla por un tiempo breve, pero estamos hablando de un país enorme. Es una extensión de territorio inmensa. ¿Tienen qué? ¿93 millones de habitantes? Y además, si alguna vez has visto el terreno, durante la Guerra Fría, Dani, una de las hipótesis que la gente como yo, que estudiábamos seguridad en aquella época, analizábamos, era la posibilidad de que la Unión Soviética invadiera Irán. Esto fue después de 1979. Recuerda que en 1979 los soviéticos invadieron Afganistán. Y también hubo una revolución en Irán que dejó al país muy debilitado. Así que mucha gente se preguntaba qué tan fácil sería para la Unión Soviética invadir Irán. Y así sucesivamente. Y casi todo el mundo entendió muy rápido que el terreno en Irán era muy difícil, por decirlo suavemente. No es como conquistar Polonia, que es un país llano, ya sabes, encajado entre Rusia o la Unión Soviética en su momento, Alemania y Austria, y que fue conquistado y borrado del mapa en muchas ocasiones. Aquí la geografía es muy dura, por decirlo suavemente, y no tenemos muchas fuerzas terrestres. Trump no va a enviar tropas de verdad sobre el terreno. Así que todo ese discurso sobre conquistar Irán y hacer que se rindan es una locura. Y por cierto, en cuanto al momento en que ocurre todo esto, la economía internacional está en problemas. Está en problemas.
Se puede ver cómo los tipos de interés están subiendo en Estados Unidos y todo el mundo predice que, si no frenamos esto, van a subir más rápido y más alto, ¿verdad? Así que uno pensaría que Trump estaría pensando en cómo parar esta situación, que parecía ser la dirección en la que se movía antes del lunes, ¿cierto? Sin embargo, ahora está subiendo un peldaño más en la escalada. Y hay que tener presente que cuanto más duro hable y más duras sean sus acciones, más fuerte será la respuesta iraní. Y a medida que Irán responda, acabarán causando cada vez más daños. Eso afectará al flujo de petróleo y de otros productos que salen del Golfo Pérsico, lo que agravará aún más los problemas que afrontamos en la economía internacional. Así que, sinceramente, no veo cómo esto puede ser una estrategia ganadora en una guerra. Sabes, tú y yo hemos hablado muchas veces sobre la guerra entre Rusia y Ucrania durante el último año, más o menos, desde que Trump tomó posesión. A menudo hemos señalado que muchas veces lo que Trump hace en un momento dado suele ser el resultado de quién fue la última persona que habló con él antes de que hiciera una declaración. Y luego, si alguien distinto le hablaba después, al día siguiente salía con una versión diferente. Eso parece estar ocurriendo también aquí. Así que, cuando salió este informe sobre un helicóptero derribado, al principio no había sido derribado. Al principio solo se sabía que se había caído. Y luego, desde el CENTCOM no decían nada, así que lo único que sabíamos era que un helicóptero se había estrellado. Le preguntaron al presidente Trump justo después, y su comentario fue, no es gran cosa, no me preocupa demasiado. Eso fue lo que dijo al principio. Y luego, claro, más tarde supimos que algo había pasado y de repente se convirtió en un asunto importante y que íbamos a atacar 20 objetivos. Todos lo sabemos. Bueno, anoche os mostré a Keith Fogg hablando con Trump y esta mañana el presidente Trump dijo esto. Y los están arrasando, completamente arrasando, y están deseando llegar a un acuerdo. Quieren hacerlo desesperadamente. En realidad están sometidos, aunque todavía no lo sepan, ¿vale? Si te soy sincero, todavía no lo saben. Y estamos hablando con ellos y todo eso. Pero mira, mi preferencia siempre ha sido tomar Kabul y punto. Sí, así que voy a tomar Kabul y luego volver a eso de Truth Social ahí dentro. También añade que vamos a quedarnos con su infraestructura petrolera y asumir el control de los mercados de petróleo y gas. Casi palabra por palabra lo que Keith Kellogg había dicho la noche anterior. Y Trump ni siquiera había mencionado Kabul ni el petróleo en meses. ¿Qué opinas de eso? Porque a mí me preocupa. Bueno, creo que no hay duda de que hay unas cuantas personas alrededor de Trump que defienden los mismos argumentos que el general Kellogg. Y probablemente tengas razón. No tengo datos concretos, pero seguramente tengas razón en que la última persona que habla con él influye mucho. Y lo que esa persona le dice también tiene peso de vez en cuando. Es muy posible que alguien como Keith Kellogg hablara con él y le dijera que tenemos una especie de fórmula mágica. Y esa fórmula mágica sería tomar la isla de Karg, controlar el estrecho, controlar el petróleo iraní y usar ese poder para poner a los iraníes de rodillas. Y de paso enviar un mensaje claro a países como China y a otros de todo el mundo de que, básicamente, nosotros controlamos el suministro del petróleo mundial y que los demás tienen que seguir nuestro ritmo. Así es como parece pensar mucha gente hoy en día. Y como repito hasta la saciedad, lo que más me llama la atención de todo esto es que hay personas que deberían saberlo mejor y, sin embargo, no tienen ninguna noción de los límites del poder militar. Piensan que, bueno, que Estados Unidos tiene un ejército increíblemente poderoso y que puede hacer prácticamente lo que quiera y salirse con la suya. Y, como tú y yo sabemos muy bien, sí, tenemos una fuerza militar impresionante, pero hay límites reales a lo que se puede hacer con ese poder militar.
Lo descubrimos hace mucho tiempo en Vietnam, lo descubrimos hace mucho tiempo en Afganistán y lo estamos descubriendo ahora en Irán. Simplemente hay límites a lo que se puede hacer. Sí los hay. Y bueno, se puede perdonar, al menos en parte, a alguien que no sabe nada sobre asuntos militares, ni sobre cómo funcionan las guerras o lo que sea, y que solo escucha frases tipo, tenemos el ejército más poderoso de la historia del mundo. Se les puede perdonar que piensen, vale, Irán es un país mucho más pequeño, con un ejército mucho más pequeño, seguro que podemos con ellos. Pero, como decías, es algo distinto, y peor, cuando se trata de alguien que debería saberlo, como un general de 4 estrellas, por ejemplo, Jack Keane. Aunque firmen en la línea de puntos y consigamos todo lo que queremos sobre el papel, ¿qué van a hacer a la hora de aplicarlo? ¿Van a retrasarlo y luego van a intentar revertirlo? Creo que es muy probable que estemos en camino de volver a operaciones de combate a gran escala, y eso pondrá al régimen en la senda de su colapso. ¿Qué hacemos con Karbala? El presidente ha indicado hoy que preferiría tomarla, algo así como el modelo venezolano. Si tomáramos el control, sería solo de forma temporal. Y acabaríamos trabajando con el tiempo con un gobierno con el que pudiéramos colaborar y devolverle el control, porque ese petróleo es suyo. Si no conseguimos un acuerdo, me parece que volveremos a operaciones de combate a gran escala, que en mi opinión es de hecho la opción preferible. Si logramos que este régimen abandone su carácter depredador, que pierda su capacidad ofensiva para actuar así, y forzamos el colapso del régimen en algún momento, entonces es que es una oportunidad estrecha para redefinir Oriente Medio durante generaciones. Eso sigue Smumble. Ahora bien, si eso lo hubiera dicho Benjamin Netanyahu, lo habría entendido, porque él quiere redefinir Oriente Medio. Eso es exactamente lo que busca Netanyahu. Pero viniendo del general Keane, él debería saber perfectamente que no tenemos la capacidad militar, ni siquiera junto con Israel, para librar una guerra así o imponer algo así. Si pudiéramos hacerlo, ya lo habríamos hecho. Entonces, ¿qué opinas de por qué sigue repitiendo esto? Y te diré por qué me preocupa. Porque como te mostré, Kellogg dijo lo que dijo anoche. Y luego Trump lo repitió a la mañana siguiente, justo antes de que empezaran los bombardeos, que ahora van a durar 3 días. Jack Keane volvió a aparecer en Fox News y dijo, creo que realmente tenemos que volver a bombardear, porque es la única forma de que estos tipos cedan. Y ahora lo ha hecho. Y si está hablando de Karbala y de todo ese tipo de cosas, y de quedarse con el petróleo, si convence a Trump de seguir un camino que militarmente, como acabas de explicar, no puede tener éxito, ¿dónde nos deja eso después de intentarlo? Estaremos en una situación aún peor que la de hoy. De nuevo estamos en un agujero muy profundo. Y lo que está haciendo el presidente Trump, que es quien manda, es cavar más rápido y más hondo. No sé qué más decir. La idea de que vamos a conseguir que los iraníes se rindan, me parece que no es un argumento serio. Nosotros representamos una amenaza existencial para ellos. Estados Unidos e Israel son estados genocidas que tienen a Irán en su punto de mira y quieren destruirlo. Y el presidente Trump dice que están listos para rendirse, que simplemente no lo saben. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No creo que lleguen a saberlo nunca. Puede que él piense que están listos para rendirse, pero el hecho de que ni siquiera sepan eso demuestra que no lo están. Y por cierto, con el general Keane, ya sabes, él cuenta esta historia de que los estadounidenses son los buenos, que el presidente Trump es en especial uno de los buenos y que los iraníes son los malos. Que no podemos confiar en ellos para cumplir un acuerdo, ¿verdad? Bueno, yo señalaría que teníamos un acuerdo con los iraníes, llamado el Chotzei Pewa, y no fueron los iraníes quienes se retiraron del pacto, fue el presidente Trump quien se retiró del pacto. ¿Crees que los iraníes pueden confiar en el presidente Trump? Yo no.
Y déjame añadir algo más. El 26 de febrero, 2 días antes de la guerra, también teníamos al menos los trazos de un acuerdo en el que Irán estaba dispuesto a hacer cosas que eran mejores que el Hotsepoa. Y eso también lo tiramos por la borda. Es un punto importante, muy importante. Y déjame añadir algo, Daniel. Antes de la guerra de 12 días del pasado junio, estábamos negociando y avanzando mucho en el mismo acuerdo. Y de repente los israelíes, seguidos por nosotros, atacaron a Irán. Así que tú diste un ejemplo, y yo he dado dos. ¿Tú crees que los iraníes confían en Estados Unidos? Yo no creo que confíen en Estados Unidos. ¿Crees que alguien confía en Estados Unidos a estas alturas? ¿Crees que Vladimir Putin confía en Estados Unidos? Yo no lo creo. Creo que todo el mundo sabe que no se puede confiar en Estados Unidos y tampoco en Israel. Pero esa no es la historia que cuenta el general Keane. Él dice exactamente lo contrario. Y creo que está vendiendo humo. No hay ninguna prueba que respalde su punto de vista. Pero si volvemos a la cuestión de cuáles serían las consecuencias militares de subir un peldaño más en la escalada, la realidad es que no tenemos la capacidad para ejecutar esas estrategias y ganar esta guerra del modo en que los generales Kellogg y Keane creen que podríamos hacerlo. Y como has señalado, y creo que tu observación da en el clavo, si esa fuera la fórmula mágica, entonces a mí que lo cual es mucho tiempo. El hecho de que no hayas hecho hasta ahora demuestra que no ofrece una salida a esta situación desastrosa la que están en. Déjame preguntarte algo. Gary, prepárate para volver a poner en pantalla completa lo que tenías hace un momento. Supongo que es algo de última hora, porque no lo había visto antes. La cuestión es, si seguimos por este camino, y ya sea que intentemos físicamente apoderarnos de la carga o bombardearla, quién sabe lo que podríamos hacer. Pero dado que es evidente que no es algo alcanzable militarmente, podemos intentarlo, pero fracasaremos. Y entonces, ¿a dónde nos llevará eso? Porque sí, en nuestra mente fantaseamos con que eso obligará a la parte iraní a aceptar un acuerdo mejor. Tienes ahí a Ghalibaf, Gary, si puedes volver a ponerlo en pantalla. Esto, al parecer, es algo que acaba de decir. Dijo, las estrategias equivocadas y las decisiones impulsivas reiniciarán todo el tablero para peor, harán estallar la infraestructura y los mercados energéticos y crearán un atolladero sin fin en el que quedaréis atrapados durante años. Veréis un Irán diferente. Ahora bien, Ghalibaf no es solo el presidente del Parlamento iraní. También es, por lo que tengo entendido, un ex general. Sin duda es un veterano de combate y está muy vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní. Así que no considero que esto sea una simple fanfarronada si hablamos de atacar la isla de Karg, porque estoy seguro de que a eso se refiere. Sí, mira, eso lo publicó hace unas 11 horas y media, más o menos. Eso es lo que va a decir. Así que eso nos dejaría en una situación muchísimo peor. Seguro que, incluso con las ganas de guerra que tienen Jack Keane, Keith Kellogg, Lindsey Graham, Mike Pompeo y tantos otros, aún así tienen que ver que si seguimos ese camino, no vamos a tener éxito y nuestra situación empeorará. Ayúdame a entender la mentalidad de esa gente. Yo no puedo. Sencillamente no puedo explicarlo, de verdad. Quiero decir, me parece tan evidente que las personas con formación y sobre todo figuras como los generales Keane y Kellogg, que han estado en el ejército estadounidense y concretamente en el ejército de tierra, donde suele haber una comprensión más realista de los límites del uso de la fuerza, más que en la fuerza aérea, donde a veces se tiende a pensar que el poder aéreo es una especie de solución mágica. Me resulta fascinante. Es inexplicable lo que está ocurriendo aquí. No tengo que estar pensando. La verdad es que me sorprende que el propio Trump no se haya dado cuenta de que los consejos que le están dando son malos. Estas son las mismas personas que le metieron en esta guerra desde el principio.
Uno pensaría que, a estas alturas, estaría rascándose la cabeza y diciéndose, quizá no debería hacer caso a quienes me animaron a entrar en esta guerra, porque me han metido en un enorme atolladero. Y si uno se para a pensar en las soluciones que proponen para arreglar este problema, la verdad es que no suenan muy convincentes. Es justo lo que cabría esperar. Y también cabría esperar que estuviera llamando a otros asesores. Imagino que J.D. Vance, que es un hombre inteligente, piense lo que se piense de sus ideas políticas, ya habrá llegado a la misma conclusión que tú y yo, que Trump dependería mucho de alguien como Vance. Y de nuevo, imagino que él lo entiende, pero ya sabes, repite las palabras de Pete Hegseth y escucha a esos dos generales y a Lindsey Graham. Dios mío, cuando escuchas hablar a Lindsey Graham, te preguntas en qué planeta vive, ¿verdad? Es que el mundo no funciona así. Y, como he dicho muchas veces, a estas alturas tenemos pruebas abrumadoras, después de todas las aventuras en las que nos hemos metido, de que sus ideas casi nunca dan resultado. Parece que en cada guerra en la que entramos, acabamos perdiendo. Déjame meterme un poco en un tema complicado. Acabas de plantear algo y el número, toda esa gente que he mencionado incluso, son personas inteligentes. Claramente no son tontas, no son ignorantes. No es que les falte conocimiento suficiente, lo tienen. Y aún así están tomando decisiones que, según lo que sabemos, nos llevarían a una situación desastrosa. Entonces, cuando te enfrentas a una situación en la que las acciones son ilógicas, cuando la lógica debería llevar a esas personas a decidir otra cosa, y están como a 45 grados de lo que deberían hacer, tienes que preguntarte, ¿hay otras explicaciones posibles? Y quiero saber tu opinión sobre algo. Es algo que llevo escuchando más de un año y que siempre he descartado, diciendo no, eso es tan absurdo que ni siquiera puede ser posible. Pero empiezo a preguntarme, ¿merece la pena al menos explorarlo? Y me refiero a esa idea que algunos plantean, que Occidente, sobre todo Estados Unidos, pero también Europa, está tan sobrecargado de deuda que nunca podrá salir de ella. Que la única forma de hacerlo sería con una gran guerra, algo parecido a la Segunda Guerra Mundial, que permitiera reiniciar el escenario financiero, y que habría que recurrir a muchas de las medidas que se tomaron entonces, que ayudaron a salir de la Gran Depresión, y todo eso. ¿Le das alguna credibilidad a la idea de que puede haber gente en los niveles más altos, en las élites, que realmente quieran empujarnos hacia una guerra, para poder así o bien declarar un impago o hacer algo distinto, algo que sirva para provocar ese reinicio y evitar lo que ellos podrían considerar un desastre económico aún peor más adelante? Voy a hacer dos comentarios sobre eso, Danny. Primero, nunca he visto ninguna prueba de que alguien del llamado Partido de la Guerra, y con eso incluyo al presidente Trump, a sus principales asesores y también a personas fuera de la administración, haya hecho ese argumento. No he visto ninguna evidencia de ello. El segundo punto, y quizá el más importante, es que hay que recordar que cuando entramos en la guerra, el 28 de febrero, no lo hicimos pensando que iba a ser una guerra larga. Entramos convencidos de que íbamos a lograr una victoria rápida y decisiva. Pensábamos, bueno, este es el ejército de Estados Unidos y el ejército israelí, dos de las fuerzas militares más poderosas y efectivas del planeta. Podíamos entrar, provocar un cambio de régimen muy rápido y vivir felices para siempre. Esa era nuestra forma de pensar cuando entramos. Y eso contradice el argumento que tú hacías, que queríamos una guerra larga. Ahora bien, podrías decir que una vez que no logramos una victoria rápida y decisiva, y quedó claro que estábamos en una guerra de desgaste, la gente empezó a aceptarlo por las razones que mencionabas. Pero de nuevo, yo no veo ninguna prueba de eso. Creo que el argumento más sólido es que esas personas, las que estaban en el bando de la guerra y la impulsaban, se han jugado su reputación. Y sería devastador para ellos perder esta guerra. Por eso están interesados en redoblar la apuesta.
Y cuando oyen a gente como nosotros decir que no va a funcionar, entienden que probablemente no funcione. Pero si existe, aunque sea una pequeña posibilidad de que funcione, la apoyan. Y claro, les resulta fácil convencerse de que hay una pequeña posibilidad de que funcione. Y por eso siguen adelante pensando que, bueno, habrá algún tipo de milagro y que al final ganaremos la guerra, o que al menos estaremos lo bastante cerca de ganarla como para poder decir que hemos vencido, que hemos ganado la guerra y que sus reputaciones no quedarán manchadas. Creo que, en realidad, eso es lo que les mueve en este momento. Pero, ¿quién sabe? Y por cierto, volvamos a la decisión de iniciar esta guerra. Tú y yo ya hemos hablado de esto antes. La evidencia es abrumadora en la literatura académica, y no me refiero a académica en un sentido estrecho, sino amplio. La evidencia es abrumadora tanto en la literatura académica como en el registro histórico. Un cambio de solo por el poder aéreo nunca ocurre. Eso nunca pasa. Y el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu emprendieron una campaña militar basada en la idea de que solo con el poder aéreo podrían derrocar al régimen de Irán, ganar una victoria rápida y decisiva y quedar en una posición de dominio en el Golfo Pérsico. Eso era lo que pensaban. Fue una decisión irracional, ¿verdad? Es una decisión irracional porque la teoría de la victoria estaba profundamente equivocada. Y casi todo el mundo que conozco lo entiende perfectamente, porque tenemos muchísima experiencia intentando provocar cambios de régimen en distintas partes del mundo, y sabemos muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe que no se puede hacer solo con poder aéreo. Pero aún así, Trump y Netanyahu, por alguna razón, pensaron que podían hacerlo solo con poder aéreo. Fue una decisión irracional. No hay aquí ninguna teoría racional de la victoria. Pero de verdad nos sorprende que las mismas personas que nos metieron en esta guerra con una estrategia absurda sigan ahora impulsando más estrategias igual de absurdas. No creo que debamos sorprendernos. Es, en cierto modo, lo que cabía esperar. Es lo que se obtiene de la élite estadounidense. Pensemos en la guerra de Irak, en marzo de 2003. Pensemos en la decisión de quedarse en Afganistán después de haber derrocado a los talibanes para siempre y sin fin. Es difícil entender en qué estaban pensando. Sí, sabes, no estoy seguro de qué es peor. Si hay algún plan diabólico en marcha en algún sitio para mantenernos en guerra, o ese tipo de pensamiento ridículo del que hablas, porque al menos en el primer caso puede que haya un plan, una estrategia. En el otro, simplemente vamos tropezando con lo que venga, y de cualquier forma, es malo. Pero madre mía, aquí hay algo que está completamente fuera de lugar. Quiero interrumpir un momento con algo. Antes hablabas de lo importante que es que existan voces como este canal, los canales en los que participas, las declaraciones que haces y todo ese tipo de cosas. Pero hay algunos que ahora están intentando silenciar a una de nuestras voces aquí. Esto es una noticia de última hora. No lo había oído antes. Acaba de salir. Alguien me lo acaba de enviar. La administración estadounidense está investigando al crítico de la guerra con Irán, Trita Parsi, y dicen que incluso podrían intentar deportarlo porque está diciendo cosas que no les gustan. Y esto ya está empezando a aparecer en todo tipo de medios aquí. Espero que no sea cierto, o que sea solo una táctica para asustar. Pero él ha sido bastante claro al decir muchas de las mismas cosas de las que tú y yo hablamos aquí, y eso me parece preocupante. Voy a decir un par de cosas, Danny. Primero, Trita dice básicamente lo mismo que tú y yo, ¿verdad? En cierto modo, los tres podríamos intercambiarnos en estos temas, ¿no? Y el hecho de que estén pensando en deportarlo, si eso es cierto, es espantoso. Es despreciable. Quiero decir, ¿en qué se ha convertido este país? Trita Parsi es un estadounidense leal.
es que esto es completamente absurdo. La idea de que vayan a deportar a alguien solo porque dice cosas sobre la guerra con Irán que no les gustan, no es como si fuera un defensor de Irán, ni estuviera pasándoles información clasificada ni nada por el estilo. Pero este es el punto en el que estamos ahora mismo en este país. Y por cierto, lo más preocupante aquí es que el presidente Trump y los republicanos hicieron campaña diciendo que la izquierda, el Partido Demócrata y la gente del lado progresista del espectro político intentaban acabar con la libertad de expresión. Y sí, hubo algunos casos en los que eso era cierto, sin duda. Pero llega el presidente Trump a la Casa Blanca, nada republicano entró contra la Cámara como el Senado. Y sin preguntas, son mucho peores de lo que fueron los demócratas. Es una situación terrible. Y sabes, John, fue tan irónico, aún más porque recuerdo que en el discurso inaugural, el presidente Trump dijo algo así. Dijo, ahora defendemos la libertad de expresión y ahora podéis decir lo que queráis, y todo eso. Pero claro, al final fueron solo palabras vacías, porque eso dura mientras digas libertad de expresión del modo que él quiere que lo digas. Si no, te hacen callar. Y quién sabe, quizá mañana sea yo el que acabe en alguna investigación inventada, o incluso tú. Sí, no hay ninguna duda de eso. Y como tú y yo sabemos, los dos hemos sufrido profesionalmente, no mucho, pero sí un poco, por nuestras opiniones. Y eso me parece bastante sorprendente. Tú y yo, dos tipos que servimos en el ejército estadounidense, ¿verdad? Y básicamente nos están castigando por decir cosas que creemos firmemente que son de interés nacional para Estados Unidos. Sí, nosotros, los que ponemos a Estados Unidos primero, tú y yo, que nos preocupamos por el país, que queremos que Estados Unidos haga las cosas bien. Y lo que criticamos cuando escuchamos a gente como los generales King y Kellogg, y lo que defendemos, todo está orientado a hacer el bien para Estados Unidos, y de hecho, también a hacer el bien para el pueblo ucraniano, si queremos hablar de la guerra de Ucrania e incluso de la guerra con Irán. Y no es que, ya sabes, queramos hacer daño a otras personas o perjudicar a Estados Unidos. Al contrario, y creo que lo mismo pasa con Trita. Trita de verdad quiere poner fin a la guerra con Irán y lo desea con fuerza. Está en muchos sentidos profundamente comprometido en intentar influir en el debate público y también en el debate dentro del gobierno, de una forma que lleve a un alto el fuego y luego a un acuerdo. Él realmente quiere un acuerdo. Así que sus intenciones son nobles. Sus intenciones están alineadas con el interés nacional de Estados Unidos, igual que las tuyas y las mías. Pero como sabes, y por lo visto él lo sabe mejor que nosotros ahora, espero que no se confirme. Si dices cosas que a la administración actual no le gustan, o incluso a las anteriores, te castigan. Sufres consecuencias profesionales. Es una situación terrible. Y por cierto, volviendo a la pregunta de por qué estamos tan mal hoy, ¿cuál es la causa de todo esto? Pues esto forma parte del problema. Cuando no hay un debate abierto y castigas a quienes no piensan como tú, estás, ya sabes, buscándote problemas, como decíamos cuando era niño. Sí, no hay ninguna duda de eso. Y espero que esto sea solo un aviso, que al final no sea nada. Hay mucha resistencia. Me imagino que no somos los únicos que vamos a salir en defensa de Trita y a decir que es un patriota estadounidense que busca lo mejor para el pueblo americano. Y que otros empiecen a verlo también. Ojalá no vaya más allá de eso. Mira, en los últimos minutos que me quedan contigo, quiero tocar otro tema. Has mencionado hace un momento la guerra entre Rusia y Ucrania. Acabas de volver de Atenas, en Grecia, y tengo que decir que me dio mucha envidia. Me encantaría ir allí algún día. Pero uno de los titulares que salieron de ese viaje, esto es una captura de uno de los videos, decía, puede que no quede nada de la OTAN, la inquietante predicción de Trump según el profesor Mearsheimer. Cuéntanos un poco, ¿de qué hablaste allí para que saliera un titular así?
Creo que no hay ninguna duda de que el presidente Trump tiene muy poco aprecio por los europeos en general y tampoco por la alianza de la OTAN. Ha causado un enorme daño a las relaciones transatlánticas y también un daño importante a la propia OTAN. Y si lo pensamos, todavía le quedan más de 2 años y medio en el cargo, así que va a estar ahí durante bastante tiempo. No hay ningún motivo para pensar que su actitud hacia la OTAN vaya a cambiar de forma significativa. De hecho, creo que lo que va a pasar es que seguirá desgarrando el tejido de esa institución y también seguirá deteriorando la relación transatlántica. Ese sería el primer punto. El segundo es que conviene entender que desde hace tiempo tenemos interés en reorientarnos hacia Asia. Y cuando uno se orienta hacia un lugar, necesariamente se aleja de otro. Y el lugar del que vamos a apartarnos es Europa, porque no vamos a hacerlo del Oriente Medio por Israel. Dado que estamos estrechamente vinculados a Israel y que su lobby es increíblemente poderoso en Estados Unidos, no vamos a abandonar Oriente Medio de forma significativa, y desde luego seguiremos ligados a Israel. Al mismo tiempo, como he dicho, estamos decididos a contener a China en Asia Oriental. Así que tendremos que establecer prioridades, y cuando lo hagamos, Europa ocupará el tercer puesto en nuestra lista. Eso significa que reduciremos de forma considerable nuestra presencia militar en Europa. Y eso incluye nuestras fuerzas convencionales. Y si dependiera de Trump, puede que incluso nos retire completamente de Europa. No creo que eso vaya a pasar, pero sí pienso que es una posibilidad. Y si hablas hoy con los europeos, ellos entienden perfectamente lo que está ocurriendo. Saben que Trump está trasladando la carga de garantizar la seguridad en Europa de los hombros de Estados Unidos a los hombros de los propios europeos. Así que los europeos están empezando a hacer más por sí mismos. Están empezando a ver a la Unión Europea como su principal institución de seguridad, más que a la OTAN. Por eso creo que lo que estamos viendo es una OTAN muy debilitada, tanto por la actitud del presidente Trump hacia la OTAN, hacia Europa y hacia la propia alianza, como por esas fuerzas estructurales. Y no me sorprendería que cuando Trump deje el cargo en enero de 2029, la alianza exista solo de nombre. Sí, me encantaría hacer un programa entero contigo sobre eso, porque es un tema fascinante. Incluso podríamos incluir los cambios que están provocando las dos guerras, la de Rusia y Ucrania y la de Estados Unidos e Israel contra Irán. Están haciendo que cambien muchísimas cosas. Creo que las Naciones Unidas se están convirtiendo cada vez más en algo vacío, en un foro de bla bla bla, donde se habla pero no se actúa. Nada que ver con lo que se pensó al crearlas. Me encantaría hablar contigo de ese tipo de cuestiones, pero quiero centrarme en el tema actual. En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, ha habido una escalada, sobre todo en la retórica del lado ruso, sobre cómo van a empezar a atacar los centros de mando y control y los centros de toma de decisiones en Kiev. Y luego alcanzaron algunos objetivos, pero la cosa no fue mucho más allá. Después, pareció que Zelensky se sintió un poco animado al ver que no hubo un gran ataque que destruyera un montón de cosas en Kiev. Y entonces envió una carta bastante contundente de forma pública a Putin diciendo que quería negociar, que quería hablar. Pero todo ese texto largo venía a decir básicamente que quería que se rindiera ante él y que hiciera lo que él quisiera. Era absurdo, y además fue algo público. Y todo eso generó mucha conversación desde entonces, tanto en Ucrania como en Rusia. En una conferencia con los líderes europeos, a Zelensky le preguntaron, creo que fue justo ayer, ¿qué pretendía con esa carta? Durante un mes envié varias cartas con distintos objetivos a diferentes instituciones, empezando por la Unión Europea, los Estados Unidos, la Casa Blanca, el Congreso y también a Putin.
Tenía metas diferentes. Por ejemplo, con Estados Unidos quería hacer todo lo posible para que se desplazara un poco la atención del Oriente Medio hacia Ucrania, hacia nuestra situación. Y lo necesitaba mucho. No puedo compartir todos los detalles, pero créanme, mi país necesitaba muchísimos misiles antibalísticos. Y obtuve el resultado. No voy a contarles los detalles de ese resultado, pero lo conseguí. Y creo que también tenía un objetivo al enviar una carta a Putin, por ejemplo. Y pienso que logré el resultado que necesitaba. Así que, en realidad, no entró en los detalles de lo que pensaba que significaba ese resultado. Pero ¿tú qué opinas de esto? Porque suena como si él mismo estuviera diciendo, yo solo intentaba manipular a todo el mundo en Europa y en Estados Unidos para conseguir más misiles antiaéreos. Y dice que los consiguió y que tenía un propósito con Putin. ¿Qué te parecen esas dos afirmaciones? No creo que haya recibido prácticamente nada de Estados Unidos. Él quería sistemas Patriot, ¿verdad? Pero no tenemos Patriots que podamos darle. La idea de que tiene un futuro prometedor en cuanto a recibir armamento de los europeos y de nosotros es una ilusión, ¿no? Estados Unidos no está en condiciones de entregarle grandes cantidades de armas. Ya hemos utilizado buena parte de nuestro armamento más valioso en la guerra de Oriente Medio. Y por cierto, si seguimos subiendo la escalada en la guerra de Ucrania, como parece que está ocurriendo, vamos a gastar aún más de ese armamento tan preciado. Y luego está toda la cuestión de si podemos siquiera permitirnos hacerlo, teniendo en cuenta que necesitamos armamento en Asia Oriental para contener a China. No hay armamento que puedan darle. Así que se enfrenta a un futuro muy oscuro con Estados Unidos. Había una alianza liderada por la República Checa que le estaba suministrando a Ucrania muchas municiones de artillería de gran calibre y otros tipos de munición. Pero varios países europeos que formaban parte de esa coalición liderada por los checos se han retirado y le han dicho a Zelensky que no van a seguir dando ayuda a Ucrania a través de esa alianza. Así que el apoyo europeo empieza a debilitarse y el apoyo estadounidense básicamente se ha agotado. Estoy hablando del apoyo en términos de enviar material o armas a Ucrania. Y en cuanto a Putin, ¿cuál es el sentido de mandarle una carta provocadora y tratarlo como si fuera un niño de parvulario? No tiene ningún sentido. Pero así es como actúa Zelensky. Y como tú y yo hemos dicho en innumerables ocasiones, esto se va a resolver en el campo de batalla, y de hecho se está resolviendo allí. No va a haber una solución diplomática hasta que Ucrania llegue a un punto en el que no le quede más remedio que rendirse y pedir un armisticio. Y de hecho, hablando de eso, hace un par de días mostramos la respuesta de Putin a eso, él mismo, en cámara. Se le veía mirándolo con desprecio, sino con un poco de enfado, diciendo algo así como, esto tan grosero, no va a hacer que hagamos nada. Y luego, Lavrov también salió y dijo, sí, exactamente lo que tú has dicho. Esto se resolverá por la vía militar. Y así será, porque al parecer nadie quiere hablar con nosotros. El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Nebensia Ein, El propio Zelensky, en un momento dado, se impidió a sí mismo hablar con el presidente, firmando un decreto que le prohibía mantener contacto con el presidente Putin. Bien, si quiere hablar, nosotros nunca nos hemos negado. Pero lo hizo a través de lo que llaman diplomacia de megáfono. Lo hizo público. La carta fue grosera. Si de verdad quiere hablar, aunque se haya prohibido hacerlo, se hace de forma discreta, por los canales reservados, para que pueda organizarse correctamente. Pero la manera en que lo planteó, por supuesto, nos impide entablar conversaciones bajo las condiciones que él pone sobre la mesa. Quiero decir, si de verdad estuvieras implicado e interesado en una negociación, eso es exactamente lo que harías.
Y eso, claro, implica que quizá esto sea algo, y esto es lo que me gustaría que comentaras, parecido a lo que intentamos hacer en la guerra de Irán, con algunos de esos comentarios de Kellogg y Jack Keane. Es decir, que Zelensky está intentando reforzar cualquier cosa menos una negociación. Así que monta algo público para parecer duro, plantándole cara a Putin y supuestamente conseguir algo por otro lado. Pero en realidad solo intenta ganar algo de tiempo, ignorando las realidades que acabas de describir. ¿Qué opinas de eso? Estaba pensando en ello igual que tú. Mientras le escuchaba hablar, pensaba, aquí tenemos a otro individuo delirante hablando de cómo manejar una guerra que se ha torcido. Solo puedes negar con la cabeza y preguntarte. Quiero decir, si miras la posición en la que están los ucranianos, si observas la situación en el campo de batalla, están muy superados en número. En comparación con las tropas rusas, tienen muchas menos. Yo diría que Rusia tiene más de 2-1 a su favor. Además, todo indica que los ucranianos no tienen suficientes tropas para cubrir de forma densa la línea del frente. Y hay enormes brechas. Ahora bien, pueden compensar eso en parte con drones, eso está claro, y eso frena a los rusos. Pero si miras lo que está ocurriendo en el campo de batalla, los rusos están avanzando. Poco a poco, sí, pero están avanzando. Y el ejército ucraniano muestra todo tipo de señales de que está en serios problemas. Solo hay que mirar el número de personas que están ausentes sin permiso, el número de quienes evaden el reclutamiento y así sucesivamente. Es un ejército que realmente está en apuros. Y ya no tienen defensas antimisiles de ningún tipo. Por eso Zelensky intenta conseguir no misiles Pershing, sino misiles Patriot de Trump, pero no puede conseguirlos, así que están en una situación muy complicada. Y Zelensky habla como si tuviera el control. Ya sabes, escuchamos toda esa retórica en Occidente de que Ucrania ha cambiado el rumbo en el campo de batalla, que tienen a los rusos a la defensiva y que los rusos están sufriendo enormes bajas, que Putin ya no es popular y que hay todo tipo de gente que quiere deshacerse de él. La campaña de drones, con ataques en lo más profundo de la llamada Madre Rusia, está teniendo un efecto letal. Solo tenemos que presionar un poco más y Putin cederá. Ese es el tipo de retórica que se escucha en Occidente. Quiero decir, leo algunos de los artículos que escribe la gente y son personas destacadas las que describen lo que está pasando en Ucrania. Y yo me quedo un poco perplejo y pienso, para cualquiera que siga lo que ocurre en la guerra, se puede argumentar que los rusos no están ganando rápidamente, que los drones han ayudado a los ucranianos a frenar la maquinaria rusa. De acuerdo, se puede defender eso. Pero decir que los ucranianos han cambiado el rumbo, que van a ganar la guerra de una forma realmente significativa. Sinceramente, no entiendo cómo se puede sostener ese argumento viendo lo que pasa en el campo de batalla. Sí, bueno, en parte ya has respondido a la pregunta que iba a hacerte, pero voy a plantearte el resto igualmente. ¿Cómo respondes a quienes dicen que no es solo que Rusia vaya despacio, sino que no tiene los medios, que no puede ganar en conjunto porque ya han pasado 4 años y medio? Ahora mismo hay mucho descontento en Rusia. Mucha gente está molesta con Putin porque no ha conseguido la victoria. Y mientras sigan alargando la guerra en el frente, ese enfado interno puede crecer. Al final, igual que la opinión pública nos llevó a retirarnos de Vietnam, eso podría obligar a Putin a decir, vale, de acuerdo, aceptaré un acuerdo negociado en la línea de contacto. Algo que por lo visto, Zelensky lleva tiempo proponiendo. De hecho, últimamente ha dicho algo así como, bueno, no os daré todas las regiones, pero donde esté la línea de contacto, la congelamos ahí y lo dejamos así. O algo por el estilo. Si quieren es de ese argumento. Bueno, solo un par de cosas. Primero, es muy importante entender que los rusos no reclutan gente para enviarla a Ucrania, ¿de acuerdo? Es un ejército completamente voluntario el que está combatiendo allí.
Y si volvemos a la guerra de Vietnam, una de las razones por las que aquella guerra fue tan controvertida y acabó terminando fue precisamente porque existía el servicio militar obligatorio. Cuando tienes un sistema de reclutamiento forzoso y tienes que mandar a la gente al frente, la situación es completamente distinta a la de un ejército formado solo por voluntarios. Y, como decíamos antes, los ucranianos sí reclutan a la población, y muchas de esas personas no quieren ser obligadas a incorporarse al ejército. Se dan a la fuga. Por eso tienen un enorme problema de deserciones. Y también tienen un problema con los que evaden el reclutamiento. Los rusos no tienen ese problema. Así que aunque haya descontento dentro de la propia Rusia, el hecho es que al tratarse de un ejército completamente voluntario, pueden permitirse muchas cosas. Además, es muy importante entender que una de las razones por las que los rusos se han movido despacio no son solo los drones. Es que los rusos no han estado dispuestos a seguir una estrategia táctica. O mejor dicho, no han querido adoptar tácticas que impliquen ataques frontales contra fortificaciones fijas, donde las fuerzas atacantes serían literalmente aniquiladas, ¿verdad? A veces la gente describe a los rusos como si hicieran ataques frontales en oleadas. Ya sabes, lo que antes llamaban ataques de picadora de carne. ¿Qué era eso? Sí, ataques de picadora de carne. Exacto, Danny. Bien, pues no están haciendo eso. Se están moviendo muy despacio y con mucha intención, tratando de reducir al mínimo las bajas. Son plenamente conscientes de lo mortal que es estar en primera línea, igual que los ucranianos, claro. Cuando llegas al frente, en un sitio como Ucrania, no tardas más que unos segundos en darte cuenta de que sobrevivir no es fácil. Y más te vale idear tácticas que aumenten tus posibilidades de salir con vida. Y los rusos, por supuesto, lo han hecho. Pero eso implica avanzar con bastante cautela y no, ya sabes, actuar de forma relámpago ni nada por el estilo. Los rusos no son audaces, ni a nivel táctico ni estratégico. Y eso significa que las bajas no son tan elevadas. Creo que van a avanzar más despacio en cuanto a conquistar territorio de lo que lo han hecho hasta ahora. Pero aún así van a mantener las bajas bajas, lo cual es cierto. Además, tienen un ejército completamente voluntario y están recuperando territorio en las 4 regiones que dicen querer. Controlan todo. ¿Cómo se llama el territorio? Luhansk, y creo que la mayor parte de Donetsk, si no me equivoco. Controlan todo Luhansk. Perfecto. Y controlan alrededor del 75% de Donetsk. Controlan más o menos el 75% de Zaporilla. Y controlan también cerca del 75% de... Y creo que al final acabarán controlando el 100% de esas 4 regiones, más Crimea, por supuesto. Y no me sorprendería, Danny, como ya hemos comentado antes, que también intentaran ir a por Odessa y Kharkov. Es muy difícil decir si eso ocurrirá porque, ya sabes, los drones hacen complicado capturar grandes extensiones de territorio de repente. Pero aún así, puede que acaben tomando también esas 2 regiones. Van a ganar la guerra. Será una victoria fea. Pero la idea de que Ucrania va a cambiar el rumbo, o que ya lo está cambiando, creo que no se sostiene frente a los hechos. Sí, y sé que se nos acaba el tiempo. Así que, muy brevemente, ¿hay algún escenario que se te ocurra en el que Ucrania pueda cambiar el rumbo? ¿Hay alguna cantidad de armas que podamos enviar? ¿Alguna táctica que puedan adoptar? ¿Alguna forma de alargar esto lo suficiente como para provocar algo dentro de Rusia? ¿Hay algún escenario que puedas imaginar que realmente, de forma tangible, cambie la situación hasta el punto de que Ucrania recupere el territorio perdido? Danny, muy rápido, antes de que John responda, solo quiero enseñarte que Trump acaba de cancelar los nuevos ataques previstos para esta noche contra Irán. Pues ahí lo tienes.
Creo, Danny, y hay que reconocértelo, que él escucha tu programa. Y lo que ha pasado aquí es que oyó que tú y yo somos estadounidenses patriotas, interesados en que haga lo correcto, igual que ocurre con Trita Parsi. De hecho, le vendría muy bien llamar a Trita Parsi. Si el presidente Trump hablara con Trita Parsi todos los días, estaría mucho mejor de lo que está ahora, teniendo en cuenta que habla con los generales que hemos mencionado, con Lindsey Graham y con otros tantos que no entienden lo más básico de estrategia. Algo que, como tú y yo hemos comentado, resulta sorprendente, pero parece ser cierto. Pero veamos qué dice ahí. Basándose en que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel, sí, al más alto nivel, dice que aprueba, que hace que Estados Unidos cancele los ataques y bombardeos previstos contra Irán esta noche. Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y un montón de otros países. El bloqueo naval seguirá en pleno vigor, de hecho, hasta que se cierre esta operación. La hora y el lugar se anunciarán en breve. Ahora bien, eso es casi idéntico a algo que publicó hace unos 10 o 12 días, así que, sinceramente, no le doy ninguna credibilidad. Pero no lo sé, ya veremos. Mientras haya detenido los bombardeos de esta noche, quizá haya algo más moviéndose entre bastidores. ¿Tú qué opinas? Da la sensación de que estamos en Coney Island, Rudams en Montgracing. Coney Island on the roller coaster. Right. Exacto. Nunca se sabe. Pero mira, quiero decirte algo, Danny. Creo que no debemos perder de vista que lo más importante de toda esta historia es la economía internacional. Solo hay que fijarse en lo que ha pasado con la inflación, los tipos de interés, el precio de la gasolina y todo lo demás. Los incentivos que tiene el presidente Trump para cerrar este asunto cuanto antes son enormes, enormes. Sería una locura escalar el conflicto, sobre todo si intentara tomar la isla de Karg y controlar el petróleo iraní. Eso sería un error gravísimo. Así que creo que en algún momento tendrá que apartarse de la vía militar para afrontar este problema, buscar algún tipo de alto el fuego y luego intentar generar confianza con los iraníes, en la medida de lo posible. Y después, si se puede, llegar a algún tipo de acuerdo. Aunque, sinceramente, no estoy seguro de que eso sea posible, teniendo en cuenta la falta de confianza que hay y lo mal negociador que es. Ayer tuvimos a Robert Barnes en el programa y dijo que deberíamos cambiarle el título, que ahora sería El arte de no cerrar el trato, hablando del presidente Trump en comparación con lo que era antes. Y la verdad, creo que es una descripción bastante acertada. Sí. Sí, pero bueno, creo que, apuesto a que ya sabes, alguien le explicó las cosas básicas de la vida aquí. Es decir, piensa en la economía, presidente Trump, y eso te hará centrarte, y enseguida entenderás que tenemos que parar esto. Tenemos que lograr un alto el fuego. Y por cierto, Danny, si conseguimos ese alto el fuego, volviendo a lo que hablábamos antes sobre cómo sería, si lo conseguimos, el estrecho se abre y el petróleo iraní vuelve a fluir, ¿verdad? Y con eso avanzamos mucho hacia la solución de este problema, el problema económico. Aunque aún así vamos a pagar un precio real por esto. Podemos limitar los daños si conseguimos un alto el fuego mañana. Y de nuevo, eso significa sacar ese petróleo iraní al mercado global. Espero que los espectadores recuerden que al principio de esta guerra, durante los bombardeos, el petróleo iraní seguía saliendo del Golfo, porque el presidente Trump entendió, con razón, que necesitaba ese petróleo iraní en los mercados internacionales. Y por supuesto, sigue siendo así. Pero si se pudiera abrir el estrecho de verdad, de una forma significativa, y no, ya sabes, cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, el que da al Mar Rojo, mantener ese también abierto, entonces avanzaríamos mucho para contener los daños. Sí, exactamente. Vaya, bueno,
Tendremos que esperar y ver qué pasa. Menudo día de montaña rusa. ¿Quién sabe cómo estará la cosa cuando llegue la noche? Podría volver a haber bombardeos, por lo que sabemos. Pero así están las cosas hoy. Y como siempre, te agradecemos muchísimo que hayas venido a explicarnos todo este lío. Y por cierto, recordad que está la página mearsheimer.substack.com, donde podéis seguir a John en todo momento. Siempre publica cosas muy interesantes. De hecho, a veces incluso hay material del programa Daniel Davis Deep Dive, que está bastante bien. Sí, merece la pena echarle un vistazo. En fin, John, espero verte en el próximo episodio. Gracias, Danny. Thank you, Danny. Look forward to seeing you as well. Encantado de veros también. Nos veremos pronto. Estoy de viaje otra vez y tenemos una agenda bastante llena durante el próximo mes, más o menos. Iré y volveré, así que me veréis con distintos fondos la próxima vez, creo. Pero, vaya, hay tantísimas cosas pasando. No podemos dejar de contar estas historias, así que lo haremos incluso estando de vacaciones. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima vez en el Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que, echadnos una mano, suscribíos, dadle a me gusta y compartidlo con alguien que os importe. Like, and send this to somebody you care about.